Buenas noches, mi nombre es Natalia Ramos y le voy a hablar sobre quiénes son los sujetos de la relación del trabajo, el contrato y las contratistas. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de la relación del trabajo? Tenemos que son el trabajador, el patrono y las entidades de trabajo. ¿Qué se entiende por trabajador? El trabajador es toda aquella persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena o bajo la dependencia de otro, con prestaciones de sus servicios que deben ser remuneradas. Ok, al trabajador lo caracterizan los siguientes elementos. Es una persona natural, debido al carácter personalísimo de la obligación, que solo puede ser ejecutada por una persona, por personas naturales. La labor que realiza es por cuenta ajena. La actividad a realizarse debe estar bajo la subordinación o dependencia de otro. Regula la situación de los trabajadores independientes, pues son muy escasas las disposiciones de la ley con referencia al trabajador independiente. En general, estas están referidas al derecho que tienen los autores de invenciones o mejoras de obras de carácter intelectual o artístico, cuya propiedad le corresponde a darle nombre a su invención, a mejorarla o a mejorar la propiedad de la obra. O la composición que ya le ha retribuido, la composición y a la misma debe ser retribuida equitativamente por parte de quienes la utilizan. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de trabajadores que están contenidos en la LOC. Los tipos de trabajadores son el trabajador dependiente. Este está contenido en el artículo 35 de la LOC y nos dice que es toda aquella persona natural que presta sus servicios naturales, que presta sus servicios personales en el proceso social de trabajo bajo la dependencia de personas naturales o jurídicas. El trabajador independiente. El trabajador independiente está contemplado en el artículo 36 de la LOC y este nos habla de que son aquellas personas que realizan una actividad en el proceso social de trabajo y no dependen de patrón alguno. Ahora voy a hablar de trabajadores de dirección. Estos están contenidos en el artículo 37. Nos dicen que son aquellos que intervienen en la toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo, así como también tienen carácter de representantes del patrono frente a otros trabajadores, y esto puede sustituirlo en todo o en parte de su función. La LOC elimina la figura de los trabajadores de confianza. Ahora bien, los trabajadores de inspección. Los trabajadores de inspección o vigilancia están contemplados en el artículo 38 de la LOC y es aquel que tiene a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores. También es aquel que tiene a su cargo el resguardo, custodia y seguridad de bienes. El patrono. El patrono está contemplado en el artículo número 40 de la LOC y nos dice que el patrono es aquella persona natural o jurídica que tiene bajo su dependencia uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social del trabajo. Las entidades de trabajo. Estas están contenidas en el artículo 45 y se entiende que son las siguientes: son empresas o unidades de producción de bienes o servicios constituidas para realizar una actividad económica de cualquier naturaleza. Puede ser en el establecimiento o la reunión de medios materiales con trabajadores que permanecen y laboran en un mismo lugar. También es toda combinación de factores de producción sin personalidad jurídica propia. Puede ser también toda actividad que envuelva la prestación de trabajo en cualquier condición. Ahora, bien, unas interrogantes, pues. En los grupos de entidades de trabajo existe solidaridad con respecto a las obligaciones laborales. Pues sí, los patronos que integran los grupos de empresas son solidariamente responsables entre sí respecto a las obligaciones laborales contraídas por sus trabajadores. Cuando se considera que existen grupos de empresas, estas se consideran cuando están sometidas a una misma administración o control común y estas constituyen una unidad económica
antigua LOC hablaba sobre la tercerización. Actualmente queda prohibida y está constituida en los artículos 37 y 40 de la LOC. Siguiendo en la misma línea que se entiende por contratistas. Las contratistas son aquellas personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos. El principio general que impera en la contratista es que no compromete al beneficiario de la obra o servicio en responsabilidad de la naturaleza laboral. Esto quiere decir que el único responsable laboralmente es la empresa contratada la que va a cargar con la responsabilidad laboral de los trabajadores. Trabajadores con modalidades especiales. Estos están contemplados en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Trabajo y nos hablan de que son aquellos cuyos deberes deben estar desarrollados por leyes especiales de la LOC, las cuales regulan de alguna forma. Estos pueden ser los trabajadores residenciales, para el hogar, a domicilio, los agrícolas, deportistas, de transporte, entre otros. ¿Qué se entiende por contrato de trabajo? Bueno, el contrato de trabajo es aquel en el cual una persona se obliga a prestar un servicio a otros bajo la dependencia y mediante la remuneración, mediante una remuneración. El elemento más característico de los contratos es que tiene que tener la subordinación del trabajo como esfuerzo físico o intelectual y su contraprestación es el dinero. Características del contrato. El contrato puede ser consensual porque expresa la voluntad de ambas partes. Puede ser bilateral también porque produce obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes. Oneroso. Cada una de las partes procura una ventaja mediante un equivalente. Conmutativo. Es conmutativo porque cada parte conoce y puede evaluar la ventaja que obtendrá de él. También son instinto personal y de ejecución duradera. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre contratos laborales y otros tipos de contratos? Bueno, entre unos de los que les voy a explicar es el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta, se regula por materia civil y el otro por la ley del trabajo. En el contrato de arrendamiento, el pago es establecido por los dueños que van a arrendar. En cambio, en el contrato de trabajo, el pago está en función de los servicios prestados. Con el contrato de transporte, no existe la subordinación. Ahora bien, les voy a hablar sobre la sustitución del patrono. La LOC dispone que la sustitución del patrono se perfecciona cuando se transmite la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa y en esta continúan realizándose las labores que antiguamente se desempeñaban. Ahora, una interrogante. ¿Qué obligación tiene el patrono que va a ser sustituido para que la sustitución tenga eficacia frente a los trabajadores? Si no se le notifica por escrito a los trabajadores, esta no tiene validez. Esto también tiene que notificarse al inspector de trabajo de la jurisdicción o sindicato en el cual los trabajadores estén afiliados. Estos son uno de los requisitos indispensables que tienen que ocurrir para que pueda surtir la sustitución del patrón. La LOC también establece que tienen 3 meses para que los trabajadores puedan ir al Ministerio de Trabajo de su jurisdicción y es como que ellos no quisieran que ocurriera la sustitución del patrón y esto no podría darse. Ahora bien, la suspensión de la relación laboral. La suspensión de la relación laboral consiste en la interrupción temporal de la prestación de servicios y de pago de salario por causas previstas en la ley y bajo las condiciones que establece la misma. Para esta figura, estas están contempladas en el artículo 72, que puede ser enfermedad ocupacional o accidente de trabajo. Esta es cuando ocurren algunos accidentes de trabajo en
en la entidad. Puede ser también por permiso de maternidad, prestar servicio militar o privación de libertad. Los efectos de la suspensión de la relación de trabajo son que esta no pone fin a la relación jurídica del trabajo. Durante la misma, el trabajador no está obligado a prestar servicio ni el patrono a pagar los salarios. Una vez que se sucede el fin de la suspensión del trabajo, o sea, cesada la suspensión del trabajo, el trabajador tiene derecho a continuar prestando sus servicios en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ésta se inició. Esto es todo. Muy buenas noches.